Listo, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo les ha ido? Bien, muy bien, Camilo, perfecto, muchas gracias. Bueno, me alegro Súper muchísimo. encarretadas con el tema. Bueno, me encanta. Quisiera que comencemos hoy. Bueno, hoy teníamos que leer, vamos de una, ¿no? Ya esta es la segunda sesión y el que está tarde, llegó tarde. Lo decimos con mucho cariño a los que vayan a ver esto después, pero arranquemos. Em, la sesión pasada, ¿a qué nos dedicamos? La sesión pasada estuvimos un poquito enmarcando la lectura. Hola, María Paulina. ¿Qué tal? Alejandra, hola. Eh, hace 8 días que estuvimos haciendo, hace 8 días Hola estuvimos Cami, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, Bienvenida. gracias. Y ahí Muchas Cata también gracias. ya llegó. Bienvenidas. Gracias. Eh, hola Cata, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bueno, bien, bien. La sesión anterior estuvimos haciendo un contexto porque normalmente esta es una novela que se deja de leer en el quinto capítulo, ¿cierto? O a su efecto se deja de leer cuando se termina el cronológico. Es decir, siempre hay un puntico, siempre hay como una clave que le falta a uno para entender cómo organizo esto que me está llegando fuera del orden narrativo, ¿cierto? Fuera de esa historia que ya se empieza a enmarcar y que como ya vimos para hoy, que era el 136, eh, debimos haber llegado como hasta el 10, hasta el capítulo 11, en el cual ya se presentó el Club de la Serpiente, ya se sabe un poco quién es Babs, se sabe quién es Osip Gregorovius y se sabe quiénes son todos, ¿cierto? Entonces, antes de que lo que quiero que hagamos hoy, si la sesión anterior fue meternos un poquito dentro del marco general de la novela, lo que quiero que hagamos hoy es que empecemos a confrontar un poco cómo fue esa experiencia lectora que tuvieron después de esa primera introducción, cómo les ha ido. Patricia, como tú dices, si están encarretados con todo o hay piezas que todavía no terminan de cuajar, porque esta es una novela también cuyas piezas, hola Juana, bienvenida. Estas son novelas, esta es una novela cuyas piezas hay que sacudir un poquito la mesa para que encuentren sus lugares. Entonces me gustaría arrancar abriendo un poquito el micrófono y preguntándoles cómo les fue, qué tal estuvo, las cosas van bien, hay un momento de cansancio o qué tal. Y aquí lo suelto para el que lo quiera coger. Bueno, si quieres empiezo yo. Dale, Eh, Juana. a mí me pasa, no sé, vengo de lecturas muy diferentes, de lecturas, o sea, de cursos y con cosas con lecturas mucho más contemporáneas y me está costando y hay momentos en que me aburre, hay momentos en que hay muchas cosas que no entiendo, algunas decido buscarlas y parar, otras no, depende del momento. Me atrapa que suelta frases maravillosas que yo no tenía como, que ya no las tenía tan en la cabeza y a veces una metáfora, una comparación o algo que como que me atrapa y digo, acá está la genialidad que yo recordaba. Em, y me pasó que en un curso hace unos meses con Martín Coan sobre Borges, nos dijo que como que había que perderle el miedo a leer a Borges, dentro de, bueno, un montón de cosas que decía, pero dijo que nadie no entiende nada y que nadie entiende todo. Entonces que a veces hay que como creerle a la intuición de cuándo seguir, cuándo no, y, y ahí voy con eso. Bueno, Juana, muy chévere porque te estás apropiando del texto y nada más importante en el momento de una lectura que es apropiarse de un texto y apropiarse ya reconocer qué partes están rindiendo y qué partes no. Bueno, quiero entrar yo ahorita a contestar porque entonces me muero de las ganas. Sigo abriendo, bienvenidos todos los que están llegando. Estamos empezando la sesión compartiendo experiencias de lectura. Hicimos una contextualización en la sesión pasada, hoy vamos a entrar ya con los capítulos. Entonces estamos comenzando compartiendo qué tal fue la experiencia luego de esa introducción. ¿Cómo fue? ¿Qué tal estuvo? ¿Se están enganchando? ¿No se están enganchando? Entonces vuelvo a ofrecer el micrófono para quien lo quiera coger. Yo, por ejemplo, en mi caso, la verdad que me ha gustado mucho repetir los 10 capítulos que había leído ¿no? con la introducción que tuvimos el otro día, entonces eso la verdad que me ha gustado mucho y me he fijado en cosas que
que la primera vez de la primera lectura no me fijé, eso me ha gustado. Y luego un poco como dice Juana, hay cosas que no, la verdad es que sí, o sea, hay capítulos en los que tengo como que mucho feeling y lo siento mucho y me gustan y otros que me lo leo y es como, pues no me siento muy conectada, o sea, no lo entiendo bien. Pero no, me está gustando. También está bien eso, al final como suelen ser, ¿no? Los primeros, los del 1 al 10 son los que suelen ser, son más fáciles y las reflexiones de Morel y tal, pues algunos los entiendes, pero otros pues un poco más, te quedas un poco más allí. Y luego también en la relación cuando hablan más Oliveira y Maga, pues también hay cosas que todavía sigo sin entender, pero entiendo que irá a lo largo de la novela, pues iré profundizando en las personalidades de cada uno y demás. Carmen, gracias. Además, acabas de meter una palabra que es fundamental para momentos en los que uno se entretiene o no y entiende o no, que son las morelianas, que son Mm, todos esos momentos en los que Morelli coge la palabra y cómo diferenciamos el momento en el que Morelli coge la palabra cuando la coge Oliveira, ujú, ¿cierto? ¿Cuál es la diferenciación entre uno y otro? Tenemos que pensar que una es leída y otra es reflexionada, porque no olviden que hacia el capítulo 28, 27 en orden cronológico es cuando finalmente logran entrar en el apartamento de Morelli, porque Morelli les pide que organicen el archivo. Y entonces ellos es como si llegaran las reliquias más importantes de la vida, porque es como guardar las proporciones, es la criatura de Frankenstein leyendo el cuaderno de apuntes de Víctor Frankenstein, en los que explica cómo lo construye y cómo es. Ellos sienten que encuentran el códice de la vida, más o menos. Entonces, ese también lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir encontrando. Y solamente para ir contestando, Carmen, a lo que tú dices y lo de Juana, por si acaso a otros también ya les ha pasado, Iván, ya te doy la palabra, y es que no podemos olvidar que la novela tiene un componente lúdico, ¿cierto? Y eso aspecto lúdico hace que muchas veces la sobreexageración hiperconceptual también quiera tender a elementos humorísticos pesados. ¿Sí me explico? Eh, Morelli perdón, Morelli un poquito también, pero más Oliveira. Es pesado, es decir, es la exageración, es la autoconstatación, entonces no podemos olvidar que la novela siempre va a efectuar y va a desarrollar un componente performativo. ¿Sí me explico? Es decir, que está cumpliendo y pone a sentir. Eso para que ahorita también lo vayamos a conectar. Carmen, muchas gracias. Iván, cuéntanos. Gracias, Camilo, y buenas tardes a todos. Con respecto a mi experiencia durante esta última semana, yo siento que lo que Camilo mencionó acerca de cómo podríamos enfrentarnos a los primeros capítulos frente a los de la parte de atrás, yo la verdad siento que, pues, tal vez moldeó, influenció o de una vez dictó cómo debía un poco mirar eso, porque efectivamente, cuando empecé a ver esto es narrado, ¿cierto? Lo que está pasando con nuestros personajes y lo otro es lo pensado, lo reflexionado, lo escrito, lo que se encontró, puros retazos de cosas. Ya yo dije, bueno, ya le tengo otro sentido, encuentro pues como otro gusto en poder leer esto y ya lo que estoy haciendo es inclusive buscar qué fue lo que originó la reflexión que está hacia atrás. Entonces eso me gustó bastante. Sin embargo, hay unos capítulos como el 68 que me dieron mucha dificultad, porque es básicamente un capítulo que en otro sentido sería muy normal, pero como que hubo una intención de que para cada adjetivo se buscó el, eh, como el sinónimo más extraño posible, entonces no fui capaz de leerlo, lo pasé de largo. Eso me pasó a mí. Entonces, bueno, esa es como un poco la experiencia hasta el momento, pero siento que ha fluido más, la verdad. Y muchas gracias por esa Iva- recomendación, Camilo. No, Iván, qué bueno. Con el capítulo 68 también estás poniendo sobre la mesa lo que es el glíglico, que es la lengua inventada en la novela que se utiliza entre Oliveira y la maga. Entonces, aquí fíjate, Iván, lo bueno que la traigas en este momento y luego que Carmen y Juana hablan de eso que no se entiende muchas veces y es lo que yo más siempre recomiendo en procesos de lectura es que, claro, no hay que, y Juana, creo que tú lo dijiste muy bien, no hay que llegar a entender todas las referencias de Rayuela. Es decir, porque pues entonces es una labor que claro que lo puedes hacer. Pues yo no creo que la novela resida en eso.
Yo creo que parte de una educación lectora es hasta qué punto tienes que entender y que otro momento puedes soltar la comprensión del argumento, Iván, más no quedarte con esa pregunta que tú dices, bueno, ¿y esto por qué viene? ¿Por qué están trayendo esto? Esta pieza, ¿cómo juega dentro de este debate que ya vemos que lo que quiere es desmontar? Entonces, no me voy a quedar con la palabra, Iván, pero para solo decirte, si tenemos un personaje que está todo el tiempo diciendo, ¿cómo puedo llegar a lo nuevo? ¿Cómo puedo pensar distinto? ¿Y cómo puedo renunciar a mi lenguaje? ¿Qué más efectivo que crear un lenguaje? ¿Cómo puedo crear una palabra nueva que me permita referirme a un concepto, dejando de lado todo lo demás? Y en este caso, en el glíglico, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Es evidente una musicalidad, ¿cierto? Y un efecto fonético, que si lo lees en voz alta sientes como la boca parece llenarse de burbujas, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, claro, que me tengo que aprender de memoria el glíglico. No, que tengo que entender cada uno de esos ejercicios, lo que tú acabas de decir, que cada una de estas cosas, tengo que entender exactamente qué quiere decir en español. Yo no creo. Yo creo que hay que comprender primero lo que implica la introducción de un lenguaje nuevo cuando lo que se está buscando es un concepto nuevo a través del cual se pueda llegar con un lenguaje que haya olvidado todo lo que Occidente, diría Oliveira, malamente nos ha enseñado. ¿Listo? Entonces acabas de traer, gracias porque están apareciendo todos los punticos. María Paulina. Hola. Bueno, me pasaron muchas cosas. Primero, la lectura fue lentísima. Segundo, me topé con una vieja edición que tengo de cátedra que está toda rayada, que tiene 1000 papelitos, está llena de glosas y se volvió ilegible. Entonces conseguí otra que es una edición conmemorativa de Alfaguara, me parece que tiene el mapa de París y bueno, en fin. El caso es que la compré porque necesitaba espacio para escribir en el libro. Es lo que yo hago para tratar de entender y asimilar. Y me pasó algo muy curioso y es que transcribí casi todo. O sea, yo suelo subrayar cosas que me gustan y las escribo, pues con letra manuscrita. Y aquí reescribí casi todo, entonces fue un proceso súper lento y creo que pasó algo interesante porque entendí poco, o sea, no fue un proceso de lectura de comprensión de lectura en sentido estricto ni de abstracción, sino como de intuición, fue una cosa muy extraña, no sé cómo explicarlo con palabras, pues ha sido maravilloso, estoy contenta, obviamente pesado, y pues yo soy traductora, entonces tiendo a transcribir las cosas al pie de la letra, muchas veces sin una finalidad así como muy clara. Entonces, bueno, y hay otra cosa que tiene la edición de cátedra, que no tiene esta nueva que conseguí, que son como explicaciones de las referencias de los capítulos, obras de arte, artistas, lugares, calles de París, de Buenos Aires. Y al final eso puede orientar o lo puede extraviar a uno más. Entonces ha sido interesante como oscilar entre una y otra posibilidad de lectura y pues el tema de la escritura sí ha sido definitivo de, de lo que leí, pero ha sido más transcripción que otra cosa. Ya, eso quería decir. María Paulina, muchas gracias. Un par de cositas para darle la palabra a Pía. Primero, fíjate lo de la novela muy subrayada. Esta es mi edición del doctorado, por ejemplo, ¿no? O sea, y aquí tengo absolutamente todo y adentro está, y claro, y hay todo, es absolutamente todo, desde resaltador, lápiz, absolutamente todo, con el peligro, efectivamente. Pero lo bonito de eso, con un texto como este, es que también es la revisión de qué subrayaste antes, qué estás subrayando ahorita y si estás subrayando lo mismo. Ujú, Porque no olvidemos ese principio de estas son son muchas novelas, pero sobre todo son dos novelas, a mi juicio.
la de la juventud y la de la vida adulta. Y ahí no es solamente por decirlo, sino que también uno entra dentro del propio juego de Cortázar, que escribió una novela creyendo que era para adultos. Entonces ahí hay un primer elemento que me parece que es importante. Frente a lo que dices, la edición de cátedra, y esto pues lo digo a todo el mundo, efectivamente tiene el corpus teórico y de notas a pie de páginas, es de Andrés Amorós. Es un aparato que funciona desde lo que tú dices, es decir, puede funcionar para hacer las referencias, para explicar qué novela es, qué cuadro es, qué pintura es o de pronto a qué concepto. Pero a mí me parece que es muy regular, es decir, es muy De inconstante. acuerdo, A veces, de acuerdo. sí, a veces se mete a interpretar el texto y lo hace de una manera descaradamente mal, me parece a mí, y otras veces sí tiene. Entonces yo creo que es una edición que no tiene una curaduría muy buena desde los aspectos de acompañamiento textual, pero funciona desde lo que dices, pues porque le muestra a uno cosas. Pero de nuevo, la pregunta, y fíjense que siempre intento llevar estas cosas a un territorio en el que nos diga algo de la novela. Em, yo no creo que Cortázar haya escrito una novela pensando que necesitaba explicar todo con notas a pie de página. Es decir, lo pienso desde el principio textual. Yo no creo Ujú. que él pensara para que la gente lea Rayuela tiene que saberse muy bien todas las mitologías de la India, las clásicas a Santo Tomás, a Derrida. Yo no creo, porque es que ningún novelista bueno va a pensar así. Ningún novelista va a decir, para que lleguen a mi obra tienen que pasar antes por esto. Yo no creo. Entonces, por supuesto, esta respuesta no es concluyente, pero yo creo que de nuevo hay cosas, como siempre la nota a pie de página permite iluminar elementos del texto a través de los cuales se disfruta más la lectura, pero muchas veces una obra literaria, si tiene un concepto mencionado, puedes estar segura que va a tener algún tipo de alusión adicional para que ésta sea comprendida. Pero no creo que ningún novelista diga, esta es la parte en la que el lector tiene que ir a la enciclopedia. ¿Sí me explico? No creo que nadie Sí, escriba así. Nadie, de nadie. hecho, de Entonces, hecho, ese ejercicio, el ejercicio doble. Es interesante el ejercicio doble. pero para el tema de la intuición me sirvió más un texto que tú mencionaste la clase pasada, el de Pamuk, el del novelista Sí, ingenuo y el sentimental, para la formación de imágenes en mi cabeza, más que todo ya, ese aparato teórico de cátedra. exactamente. Pero bueno, sobre eso en algunas cosas nos vamos a detener hoy. María Paulina, mil gracias. Pía, Sí. cuéntanos. Bueno, me voy a referir a tres cositas. Uno es el capítulo 68, pues por lo menos a mí me sorprendió y por supuesto no entendí nada, pero después de releerlo, más que todo encontré que tenía, más que las propias palabras, un sentido. O sea, denotaba digamos, como un universo especial, un lenguaje, es un lenguaje diferente, es un lenguaje especial que se refería a ellos dos, ¿sí? Como la construcción de un lenguaje para la relación de ellos, lenguaje que solo ellos entendían, ¿no? Porque al leerlo uno se da cuenta de que se refiere a ella, las reacciones de ella, lo que siente él, lo que piensa él. Entonces era un pequeño mundo de ellos dos, para lo cual construye él ese lenguaje. Esa fue digamos, la percepción mía con respecto al capítulo 68. Ahora, Pía, y es sobre una ya, lectura, Pía, y esa es una lectura muy bonita, me parece. Es una lectura muy bonita porque efectivamente es un lenguaje que se codifica únicamente entre esos dos personajes. Nadie más en la novela toca esa lengua. sí, para mí fue evidente, o sea, fue evidente, no me interesé ya en el significado propio de cada palabra, sino como en el sentido de lo que era el capítulo y lo que quería representar. Eso sobre el capítulo 68. Entonces ya ahí me tranquilicé, digámoslo en esos términos, porque lo entendí así y le encontré mucho significado. Lo otro es que los capítulos que leímos, ¿sí? Me dio la sensación de estar frente a una novela que se desarrolla por etapas. Es decir, cada capítulo
es una pequeña narración que salta y salta en los temas de uno a otro. Entonces uno es el caminar por París, el otro es el encuentro de ellos y así, etcétera, etcétera. Lo que hace que, digamos, la novela para mí se vuelva pues interesante, pero a la vez es compleja. O sea, es una novela compleja. Y uno tiene yo por lo menos, uno tiene como la tendencia a unir capítulo con capítulo y seguir una secuencia lógica cuando en el desarrollo de una novela resulta que esta no tiene eso. O sea, es distinta por la misma estructura como está hecha, ¿cierto? Puede que uno al final sea capaz, y yo creo que sí, de unirla toda y hablar de la novela como un todo, ¿no? Pero mientras la lee, a uno lo llevan de una parte a otra, ¿sí? Lo pasean, digamos así, sobre varios y diversos, pues, asuntos. Lo otro es que eh, tiene unos capítulos de una belleza impresionante. Por ejemplo, el capítulo del beso, eso eso es una cosa gloriosa, o sea, eso es poesía. A mí me pareció poesía. Es corto, pero es de una altísima belleza literaria. Para mí, pues eso es como un poema y hay otro por ahí que es el de la vida, ¿sí? Que más o menos se le acerca. Entonces, digamos que como primera medida sobre la novela, las impresiones que hasta el momento tengo, pues son esas. La historia es muy simple. O sea, la historia como historia no es nada compleja, me parece a mí. Es compleja la literatura, ¿sí? Pero la historia es sencillísima. Uno se pone a ver, no, pues es la maga y él y los amigos, etcétera, la intelectualidad, el raciocinio, pues, y todas esas cosas, pero la historia es sencilla, en sí misma es sencilla. La vez pasada alguien hablaba de si era él un escritor misógeno o no lo era. Es simpática la cosa. A mí, eh, digamos, pues hasta el momento no me lo ha parecido, a pesar de que hay en un capítulo, no recuerdo cuál es, creo que cuando ellos se reúnen, él dice, ahora ella ya se está pegando a mí, porque cuando físicamente, ¿no? Se refiere, ya me está abrazando, porque cuando ella quiere hablar, ella entonces se le pega a uno, dice él. Y quién sabe con qué burrada va a salir. O sea, él, él la trata durito desde el punto de vista, pues, digamos, del intelecto de ella y de los conocimientos. Ella es una cosa muy simpática. A mí me ha parecido, pues, simpatiquísimo el personaje. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería decir como mis primeras impresiones. No, Pía, muy bien, muchísimas gracias. Em, Le da duro, es verdad, yo creo que le da duro y además es por inoperancia, es decir, es precisamente por lo que no tiene, que le da duro. Em, pero hay algo que quiero recuperar de lo que dices y aprovechar, y es esto que dices de la experiencia que uno tiende a unir los capítulos por capítulos continuando un hilo narrativo. Y esta novela aparentemente no te invita a hacer las conexiones narrativas, es decir, no te va a dejar una acción colgando que de repente se desarrolla después. Ahorita en un rato vamos a hacer el argumento de la novela y nos vamos a dar cuenta, como tú dices, que no es una novela que tenga tantos giros. De hecho, no tiene giros, así como, digamos, tiene cambios dramáticos, la separación de los dos y tiene partes, pero no es una novela de acción, es una novela de pensamiento. Por lo tanto, de lo que tenemos que entender es cómo nos agarramos al salto de capítulo en capítulo, pero para continuar con un hilo conceptual, argumentativo, dialógico. Es decir, ¿qué es ese tema que aquí se está manejando desde tantas partes? ¿No? Tú decías, Pia, ahorita que se vuelve complejo. Juana, tú decías al inicio una otra manera de decir complejidad, que se vuelve aburrido. Y es verdad, es que tiene los dos. Porque si uno llega a un punto en que ya entendió un punto, es decir, ya entendió el argumento y luego le faltan otros 3 capítulos de disertación, uno dice, bueno, ya. Pero también hay caigo sobre lo que implica esto de Oliveira. Entonces, definitivamente, esta es una novela cuya complejidad está en que ese cambio que quiere desarrollar y esa búsqueda la quiere hacer desde el pensamiento.
no desde la transformación experiencial que cambie un concepto o no. Entonces eso también nos obliga a estar muy pendientes de, oiga, ¿por qué estamos buscando esto? ¿Por qué se está diciendo? Vamos a hacer ahorita el ejercicio, ¿listo? Tengan lista su novela porque lo que a mí me interesa ahorita es que empecemos a saltar de capítulo en capítulo y vamos a ir identificando cuál es ese hilo, Pía, que se nos está proponiendo. Muchas gracias, Pía. Adrián, tú tenías la mano levantada, no sé, ¿ya te arrepentiste o No, es quieres que volver a la carga? al final las compañeras han ido comentando un poco lo que tenía en mente, lo digo en 30 segundos, y es que todavía no veo una novela en lo que estoy leyendo. No sé cuál es el género literario al que me estoy enfrentando. Me atrevería a decir a una autobiografía, simplemente, pues Cortázar expresa muchas veces sus sentimientos y la verdad que sinceramente les digo que me está costando seguir ese hilo argumental. Como comentas ahora con el ejercicio lo tendremos más fácil, pero sí que la novela me está otorgando pues esos espacios de pensamiento, simplemente de valorar una literatura bonita, una forma de escribir agradable. Me atrevería a decir que casi se ve que se escribe a mano en muchas partes, no sé si se escribió de forma mecanografiada, pero sí se ve que la escritura de esta novela ha sido a mano. Y simplemente eso, me está pues costando seguir ese hilo argumental, por lo tanto, hoy por hoy me cuesta definirlo como una novela con los capítulos que llevo leídos. No sé en qué género lo puedo encajar, pero desde luego en el boom latinoamericano no había leído nada del estilo. Entonces, a ver si con un poco de ayuda voy encontrando ese camino. Muchas gracias. Va, Adrián, muy chévere, además lo que estás diciendo. Dos palabras, Cata, antes de darte la palabra, Adrián, porque es que cuando se publica Rayuela hay una gran tendencia a hablar de Rayuela como la antinovela, y de hecho hay un momento en esa entrevista con Joaquín Soler, la de a fondo, este fragmento que les envié por el grupo de WhatsApp, hay un momento ahí muy bueno, porque entonces, y además Joaquín Soler, yo no sé en realidad si era buen entrevistador o no, yo creo que tenía un libreto, porque a veces hace las preguntas y hay un momento en el que Cortázar va a empezar a hablar sobre Rayuela y él dice, no es fácil referirme a lo que fue esta experiencia y se nota que está carburando y calentando para traer una respuesta genial que nos hubiera ayudado a todos y de repente Joaquín Soler se mete y lo interrumpe. ¿Y lo interrumpe cómo? O sea, Cortázar está que dispara, pero que se nota que viene una belleza y de repente le dice Joaquín Soler, ¿estás de acuerdo con aquellos que hablan de Rayuela como la antinovela? Y entonces él dice, no, no, no. Lo bajan de ese éxtasis en que momentáneamente nos iba a meter. Y dice, no, 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 no. Antinovela no. No tiene nada de antinovela. No, dice, no veo por qué. Dice, en cambio, la gente que habla de una contranovela, dice, ahí sí ya podemos estar hablando un poquito. Entonces, que tú traigas esta experiencia lectora, no sé dónde ubicarlo, ya nos está haciendo preguntar qué demonios está haciendo con el género y entonces, ¿qué quiere hacer y cómo lo está estructurando? Normalmente, si tú no sabes dónde ubicarlo, es una novela, porque ese es uno de los mejores atributos que tiene la novela, que no tiene el cuento, y que no tiene el ensayo, y que no tiene el drama, y que no tiene... Puede tenerlo en drama, como lo tienen algunos capítulos del Ulises de James Joyce, que son guiones teatrales de 150 páginas, absolutamente inmontables, me explico, es decir, no hay ahí nada de juego. Entonces, la novela siempre tiene ese principio que es, no hay ningún género más hospitalario que el novelesco, porque el novelesco abraza todo, porque todo le cabe. Ese era uno de los grandes argumentos, Pía y Cata, por ejemplo, de Javier Marías, en el que decía, la novela no tiene cómo destruirse si la novela lo abraza todo. Y ya, esa es la genialidad que ya nos enseña un Quijote y nos enseña un Lawrence Stern, un Tristram Shandy y otros que nos muestran desde el inicio que la novela, la puedes hacer con ella lo que quieras prácticamente. Entonces, que estés teniendo ese efecto significa que lo estás disfrutando, sorprendentemente. Es decir, que sí estás entrando en el juego de preguntarte y decir, oiga, pero un momentico, ¿esto por dónde va y esto qué cabe? Porque es en medio de todo lo que estás diciendo, incluso esta Pía, que cuando no me refería a algo que tú dijiste, ¿cómo cabe dentro de todo esto un capítulo como el capítulo séptimo? Ese poema en prosa tan bello, ¿no? ¿Dónde está? Ese a mí me parece que es de los poemas y de los capítulos más complejos de la novela. No porque no lo podamos disfrutar, evidentemente lo podemos disfrutar ahí mismo, pero ¿qué demonios hace metido un poema en prosa en boca de Oliveira hablando así de la maga? Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Toco tu boca y voy dibujando y sale la boca. Entonces, ¿de quién habla? ¿De Pigmalión? ¿Es acaso una obra que él creó? ¿Recuerdan Pigmalión? Pigmalión es el gran
artista griego que crea una obra, se enamora de la obra y le pide el favor a los dioses que le den vida, y le dan vida. Hágame el favor, el poquito dark, ¿no? Un poquito creepy, pero bueno, es la mitología y hay muchas cosas creepy de la mitología, ¿qué se le va a hacer? Entonces, ¿qué está haciendo ese capítulo ahí? Entonces es muy interesante pensarlo, Adrián, desde ahí. Y le pondría además algo que Pía, tú ya decías y que creo que Alejandro mencionabas la vez pasada, y es esa dinámica que tiene la novela de ponernos a saltar, saltar de un lugar a otro cuando normalmente la narrativa nos ha enseñado, usted no salta a ningún sitio, usted está acá. ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está el espacio? ¿Dónde está todo? Tengo que estar aquí, situarme en este tren que arrancó. Y de repente Cortázar dice, no, 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 para nada. Esto lo vamos a hacer distinto. Y Adrián, dices una cosa muy bien, y es eso que sientes de la escritura. No podemos olvidar que muchos de los primeros 10 capítulos, sin lugar a dudas, el capítulo 73, muy seguramente el capítulo 7, el capítulo 6 también estoy seguro, y algunas largas páginas del capítulo 1 fueron escritas a mano cuando Cortázar llegó a París. Fue la gran experiencia de la ciudad. No olviden nunca el prólogo de Baudelaire a los pequeños poemas en prosa. Él dice, estos textos ¿qué son? Son la manifestación y el relato de aquel que camina a las grandes ciudades y se confronta con las grandes ciudades. Y eso es precioso porque no se había hecho hasta ese momento con esa declaración tan clara. Entonces es evidente que estos primeros 10 capítulos, muchos de estos son pequeños poemas en prosa, de la forma más bodelariana posible, en los cuales lo que estamos encontrando es un joven, ni tan joven además. Estamos encontrando un argentino de 46 años. Porque Cortázar nace en 1900, no, mentira, Cortázar es 1913, le estaba quitando un poquito. Él llega más o menos a los 35 años a París. Si hubiera llegado a los 18 como nosotros, imagínense lo que hubiera sido eso. Pero ya llegó grande. Y eso tiene mucho que ver también lo que va a hacer con la ciudad. Entonces, estos primeros son. Ahora, ¿qué pasa? Cortázar, evidentemente, un cerebro, mitad del cerebro es la maga y la otra mitad es Oliveira. Y ahí está el debate humano. ¿Cómo disfruto esto? ¿Lo disfruto desde la experiencia o me meto a buscar todas las características de todos los museos que estoy viendo? ¿Cuál de los dos me permite, no? Entonces por ahí está bien y chévere esas cosas. Qué bacano. Fíjense cómo cuando todo el mundo coge la palabra, empiezan a salir elementos textuales desde la experiencia, que es más rico traerlos desde la experiencia de cada uno que desde un análisis más lejano. Cata, habías levantado la mano 2 veces. No sé si quieres una tercera. Eh, no, pues me comencé a leer, no, comencé, o sea, descargué la versión en audiolibro y usualmente las alterno con la de Kindle, dependiendo de los espacios que tenga de tiempo entre mis cosas. Entonces, pues cuando puedo estar sentada, descargo el Kindle, y cuando estoy en el carro, bueno, lo que sea, pues estoy oyendo. Me dio y me pasó una cosa rarísima, y es que creo que voy a salir a comprar el libro en físico porque eh, no sé por qué, pero me encontré con dos cosas distintas, ¿sí? O sea, o yo las sentí distintas. No sé si es la distribución o sencillamente mi mente, no tengo ni idea, pero las sentí distintas. En todo caso, creo que también gracias a nuestros otros clubes, eh, mucha concentración en la forma y en la prosa, ¿sí? Me ha parecido divina, me ha parecido divina. Ya no siento esa ansiedad de lectora de estar buscando, ¿y esto para dónde va? Pues obviamente a veces uno se lo pregunta, pero creo que esto es una novela, no sé si decirlo de esta forma, pero como París, metas entre los huecos, metas entre los recovecos, y disfrute esos recovecos que cada uno, y ya después usted verá cómo arma Ya. también esa historia. Sí la he sentido, me ha parecido bellísima también esa forma de mostrar como o hasta ahora lo que llevo, dos personas tan completamente distintas en todo, ¿sí?
en sexo, en ambición, en origen, en todo, en intelectualidad, tienen esos puntos de encuentro, ¿sí? Cómo se encuentran sin ponerse, cómo logran encontrarse sin ponerse citas, cómo logran desarrollar su propio lenguaje, cómo logran, sí, a pesar de tantos desencuentros, tantos puntos también que los encuentran, y eso me parece que alrededor de eso, hasta ahora en lo que he leído, me parece que alrededor de eso se tejen unas historias, una poesía y unos textos muy, muy, muy lindos. Eso es como lo que tengo hasta ahora para decir. Creo que estoy un poco quedada frente a los otros, pero eso es como hasta ahora lo que tengo que decir. No, está muy bien, Cata. Muchísimas gracias. Creo que también traes algo que es muy importante bueno, ahorita también nos vamos a detener y es esa unión, y es no dejar pasar por alto siempre en que tenemos dos personajes que son muy distintos y que son los dos vectores, digámoslo así, de la novela, ¿cierto? Que tenemos que entenderlas, o esa es la invitación a entenderlas desde las dos formas de relacionarnos con el mundo. María Paulina, desde la intuición, que tú ya la has traído, o más bien desde la razón. Y ahorita vamos a ver un par de citas muy específicas de Oliveira. Pero eso es lo que los excluye si se quiere, pero no perdamos de vista nunca lo que los une, que es muy sorprendente. Y los une lo poético, la poesía, que yo me atrevo a decir que es ese lenguaje liberado de cualquier juicio y de cualquier... Porque Olivera es... Hay algo me parece muy interesante de la novela, que yo he escrito poco, pero yo también creo que la relación sexual de la maga Olivera también era bastante desenfrenada, ¿no? Es decir, el capítulo quinto así lo demuestra, que hace de ella la Pacifae, ¿no? Y es unas descripciones muy, muy carnales, ¿no? ¿Por qué lo traigo? Porque también la carne es el medio de comunicación que nos libra de la palabra y del pensamiento, ¿no? Entonces ahí hay una parte muy, muy interesante. Eso tiene que ver mucho con lo erótico, ¿no? La continuidad que supone la relación sexual y también lo erótico sexual como una forma de búsqueda, ¿no? Entonces se habla muy poquito de eso en realidad, y yo creo que ese es un capítulo en el que evidentemente Cortázar le está metiendo el componente mítico. Traer a Pasífae evidentemente es traer al Minotauro, ¿cierto? Traer al Minotauro es traer lo que sería la mezcla de la maga y de Oliveira. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el Minotauro es la mezcla. Acuérdense que hay el toro grande, el toro blanco precioso que va a ser sacrificado a Poseidón. Pasífae se enamora del toro y dice, no, 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 este no me lo van a matar, yo me quedo con este. Se enamora del toro y le pide a Dédalo que construya una vaca de madera para poder copular con el toro. Ojo, volvemos friki de lo griego, ahí está. Y logra copular con el toro de tal manera que nace el Minotauro. Y el Minotauro es el ser que, según la metamorfosis de Ovidio, es el ser que es enviado al laberinto de Creta. ¿Por qué? Porque es monstruoso y es al cual se le envían alrededor de 50 jóvenes al año para que se los coma. Todo esto está dentro de todos los relatos y que hace Julio Cortázar en el 948-49, cuando escribe Los Reyes, se imagina que el Minotauro no es esa bestia animal que se comía a los jóvenes, sino que al contrario era el poeta que recibía a los jóvenes enviados al laberinto. Por lo tanto, cuando entra Teseo a matar al Minotauro, el Minotauro le dice, no, es que yo soy solamente feo afuera. Yo acá soy armónico y soy bello. Eres tú quien ve fealdad, porque Teseo es el facho por excelencia, y el propio Cortázar lo dice. Esto es muy interesante, el prólogo a Los Reyes de Julio Cortázar. Se publica en francés en 1982. Su traductor al francés es Laure Guille-Batillon, me parece, y hay un pequeño introducción de Cortázar en esa edición en francés, en la que él dice, escrita en el 82, 2 años antes de la muerte, en la que él dice, me sorprende cómo en este momento, cómo ya desde mi joven edad me llamaban la atención muchas cosas, como por ejemplo encontrar en la personificación del Minotauro, el poeta, y en Menelao,
perdón, y en TC la personificación del fascismo. Es decir, el fascismo es ese medio que lo que quiere es subyugar y controlar al poeta representado en el Minotauro, que ojo, es una genialidad de lectura, parece a mí. Pero esa conexión y esas referencias también se da de la interacción carnal y física de los dos personajes. Hay un poema muy bonito, ya tú ahorita que vas a hablar glíglico como eso que es de los dos, hay un poema muy bonito de Cortázar que se llama Los Amantes, se los recomiendo muchísimo. Y leer ese poema de Los Amantes es una forma más de pensar en los encuentros de Oliveira en la Maga, en cualquier hotel, y por qué no en aquellos encuentros de André Breton con Nadja también en Place Dauphine 40 años antes, prácticamente. Entonces, hay cosas que ahorita vamos a empezar a revisar. Juana y Diana, cuéntenos. Juana, dinos. Ay. Una Ahí ya. cosa sobre lo que estaban diciendo de leer desde la intuición, no desde la razón y desde la cabeza de la maga y de Oliveira. Hay una parte en que están viendo una obra de Klee y una de Mondrian, y hay una discusión sobre cómo se tiene que acercar como no sería el lector, pero el público, el observador a cada una de esas obras y si tiene que tener un background para entenderlo o no. Creo que esa discusión pega mucho en, en lo que estamos discutiendo sobre cómo leer la obra. Y vas a ver, Juana, que esa discusión está a lo largo y ancho de toda la novela, porque la novela lo que se quiere meter y lo que quiere romper son los principios dicotómicos que rigen nuestro sistema de pensamiento. Es decir, solamente tenemos dos elecciones, bueno o malo, punto. Noche, día, blanco, negro. Y por eso son las largas frases de Oliveira enumerando las dicotomías. Dice el yin y el yang, el esto o el esto, diciendo no puede ser todo A o B. Y claro, pero esta no es una novela que nos va a mostrar los puntos grises desde lo narrativo, nos va a invitar a pensar en ellos de la idea. Una novela como Tu rostro mañana, de Javier Marías, Cata, haciendo referencia a otros clubes, esa es una novela que te muestra los campos grises desde la performativa narrativa. Es decir, uno lo ve en los personajes. Este no. Y entonces aquí es donde volvemos a algo que no olvidemos y no dejemos de lado, y es que esta es la segunda novela de Cortázar. Cortázar no es novelista, y eso no lo perdamos de vista dentro de este ejercicio novelesco, porque creo que lo pone a uno a pensar de distintas formas. Diana, cuéntanos y nos ponemos ya a ver los textos. Hola, bueno, yo me perdí un poco lo que hablaron al principio, que llegué tarde. Quería decir dos cosas. La primera, cuando hablabas tú y alguien antes habló de las coincidencias, o de las pocas coincidencias que hay entre ellos dos, yo pienso un poco lo contrario y voy a poner el ejemplo explícito de los encuentros, ¿no? Pienso que, por ejemplo, ahí hay una coincidencia grande en que ellos tienen el deseo de encontrarse y hay la falta de coincidencia es la manera como lo hacen, ¿no? Que ella se mueve un poco más instintivamente y él habla de las probabilidades de que suceda, pero la coincidencia está en que ambos desean el encuentro, por así decirlo. Entonces, pienso que la relación en general gira en torno a esas coincidencias que son un poco más profundas y no tan sutiles como uno de pronto socialmente, uno se está acostumbrado a que el deber ser de una pareja, ¿no? Que compartan afinidades como un poco más superficiales, diría yo, del tipo de gustos o el tipo de cosas. Pienso que justamente lo interesante de ellos es que la superficialidad pueden no tener muchas coincidencias, pero en el fondo tienen unas bastante fuertes. Diría yo, me atrevería a decir que la principal es esa necesidad como por descifrar la vida en sí, ¿no? Ella desde una manera, vuelvo y digo, un poco instintiva, pero ella tiene un interés grande
no sé si es correcto lo que voy a decir, pero como por vivir correctamente, por degustar, por no tragar entero, ¿no? Y siente que para ese no tragar entero le falta esa intelectualidad que él posee, ¿no? Y él también quiere vivir sin tragar entero, pero siente que razona demasiado y le falta el instinto que ella posee. Entonces pienso que eso de fondo es la gran coincidencia que hay entre la maga y Horacio. Y lo que tú decías del sexo, pues justamente pienso que ahí es como donde se detona, porque juegan, en el sexo juegan un poco los dos, ¿no? Está lo animal y está lo racional también, desinhibido. Entonces, por eso también el sexo puede ser de esa manera tan explosiva. Ahora, lo otro que quería decir es lo del Minotauro. No recuerdo, estaba buscando la cita, yo sé que en lo que leí lo nombraron. Y cuando leí que Horacio hablaba del Minotauro, lo primero que pensé es justamente esa relación del ser humano, lo que tenemos de mitad razón y mitad animal, ¿no? Pienso que ellos dos son precisamente un Minotauro perfecto desde esa manera como yo lo entiendo, ¿no? Mitad razón y mitad instinto animal. Eso era. Gracias, Diana. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que acabas de definir perfectamente la relación de los dos. Es decir, creo que eso es gran parte y lo interesante es que esa caracterización yo creo que echa luces sobre cómo vivimos todos la vida. Y yo creo que la pregunta merita, ¿eres la maga o eres Oliveira? ¿Cierto? Y todo el mundo es o uno u otro. Y ahí es donde la novela se vuelve transversal. Y ahí es decir, es ahí en ese punto. Hay una cosita muy rápido, Pía, perdón, ya te doy la palabra, pero fíjate que hay un ejercicio muy interesante y este no lo mencionamos en la sesión anterior, tiene que ver con el perseguidor. El perseguidor es el cuento, relato más largo que todos los anteriores, incluso más largo que las armas secretas. El perseguidor se publica además en el 57, 58, me imagino. ¿Y qué es el perseguidor? El perseguidor es una huella antes de que Rayuela nazca. Si tú piensas en Oliveira y la maga en Rayuela, tienes que pensar en Johnny y el biógrafo en el perseguidor. ¿Por qué? Porque es un músico baretero, fuma marihuana, ¿cierto? Y él lo que tiene es que no tiene el concepto y no le interesa el concepto, mientras que el biógrafo, como está escribiendo la biografía, tiene que conceptualizar todo. Por eso, al final del texto, hay un momento en el que Johnny le dice, perdón, Charlie, no, Johnny, porque es Charlie Parker, pero es Johnny, Johnny le dice al biógrafo, siempre tienes que ponerlo todo en tu sucio lenguaje, como diciéndole, tú no entiendes cómo yo vivo las cosas. Y de ahí hay que recordar mucho, y esto, Pía, es un fragmento proustiano a morir, que es cuando los dos personajes arrancan la novela y aparecen los dos, va el biógrafo, el narrador, bien vestido, burgués a morir, y se encuentra en la habitación, está Johnny, está con Debbie, con la novia, y entonces Johnny le empieza a decir, le dice, me están pasando cosas muy raras, porque fíjate, fui a coger el metro, me monté en tal estación, de repente me empecé a pensar en esto, en esto, en esto, y después en esto, en esto, en esto, y después en esto, en esto, y cuando caí en cuenta llegamos a la siguiente estación, y le dice, de repente le pregunta al biógrafo y le dice, ¿cuánto tiempo te acabo de contar en esto? Y le dice, no, me acabas de contar unos 15 minutos, y le dice, listo, cuéntame cómo pude pensar 15 minutos en un trayecto de 1 minuto y medio. Y ese es el inicio de cómo el biógrafo es diciendo como, este man está loco, pues yo tengo que escribir su biografía. ¿Y qué haces si tienes que escribir su biografía? Pues lo tienes que domesticar. No ocurre eso con una autobiografía. Entonces, si es una biografía, por lo general tienes que domesticar el tema. Y esa domesticación implica olvidarse de esa forma que tiene el músico de vivir la vida, porque son el antítesis absoluto. E incluso el perseguidor tiene una cosa súper interesante, de la que yo no sé si se ha escrito mucho, y es que el propio biógrafo va cambiando muy sutilmente a lo largo del relato, porque arranca hiperburgués con un matrimonio feliz,
y de repente al final ya se separó, se viste distinto y vive un poco más a la de todo. Es decir, es casi como si la vida. Y si quieren entender esto desde otra perspectiva, perdón por el perro que está ladrando detrás, ya avisé y me disculpé por sonidos animales, pero hay otra cosa si quieren entenderlo esto desde otra perspectiva, y es Camarón de la Isla. Camarón de la Isla, todos hemos oído a Camarón de la Isla, ¿cierto? Camarón de la Isla tocó siempre con Paco de Lucía. Paco de Lucía, de una familia burguesa catalana, Camarón de la Isla de San Fernando de la Isla, ¿cierto? Una diferencia muy grande en educación. A Camarón una vez le entrevistan después de que sale La Leyenda del Tiempo en 1981. Le dicen, Camarón, el disco no se está vendiendo bien. ¿Tú qué le dirías a la gente que no le ha gustado? Camarón se pone a pensar y dice, a lo que lo escucharon, que bien, y a lo que no, que lo vuelvan a escuchar. O sea, cero, cero. Es decir, no sabe. Y no lo digo a mal, y no lo digo como juicio. Mientras que a Paco de Lucía una vez en una entrevista le preguntaron que si él recordaba lo que había sentido la primera vez que escuchó a Camarón de la Isla. Y él dice, siempre que cojo una guitarra y la empiezo a rasgar, intento traducir la emoción que me generó oír el canto de Camarón por primera vez. Y uno dice, miércoles, estos dos, ¿cómo hicieron? O sea, ¿cómo hicieron para trabajar juntos? Si uno era tan conceptual y el otro era tan intuitivo, pues ahí está lo bello. Y ahí está lo más lindo de todo. Y graban hasta Potro de Rabia y Miel. Y entender esas dos formas siempre es muy, porque siempre vamos a caer, ese no deja de ser un tema literario. Vivir desde lo intuitivo, vivir desde la razón. Siempre ese va a ser un principio que nos va a llevar a todo. Y de nuevo, es una de las grandes luchas que se echan encima muchos movimientos artísticos vanguardistas, siempre en intentos de liberación. El propio André Breton dice, el trabajo es justo, pero no me vengan a decir que yo tengo que ser feliz trabajando. Siempre hay un punto de entrega y de cómo se desarrolla y tiene que ver con cuánto le damos a la imaginación, cuánto le damos a todo que vivimos. Por eso arrancaba en la anterior diciéndoles, hay un ejercicio muy bonito siendo acá conectando con uno, diciendo qué tan la maga soy y qué tan Oliveira soy, ¿cierto? ¿Cuál de los dos tengo que sacar más? Porque tampoco se trata que entonces vivamos a la maga, ¿no? Porque pues, no sé qué tan viable sea. No sé. Pía, Paola, cuéntenos. Yo Pía no primero, sé, obviamente. gracias, yo no sé si lo que voy a decir puede pensarse como una manera de resolver este asunto entre Oliveira y la maga, porque es que Cortázar dice por ahí, dice, yo le oí decir, dice él, le oí decir a alguien que fulano había escogido a Sutana, ¿sí? Como pareja y con ella se casó. Eso es un error decirlo y decirlo de esa manera, porque uno nunca elige a nadie. El amor no es eso, el amor no es elegir. El amor es un rayo que te cae de un momento a otro cuando estás parado en un parque, yo no sé si dijo parque, en un parque y te Dice, te cala parte, hasta los huesos a la salida sí, de el amor y es te un rayo que te parte. cala hasta los huesos a la salida de un concierto. Ah, exactamente. Entonces, eso es Y una hay, forma sí. de, de resolver eso. El amor es eso, no es elegir, ni nada distinto a que te parte un rayo, te coge y te da vuelta seca, que es una forma de Y resolver el fíjate, asunto, pues. exacto, Sí. Pía. Y Diana, conecta con lo que estábamos diciendo ahorita, porque hay algo que, fíjense, yo no lo había pensado así que hasta esta relectura, y es que este libro parte del amor. Si se quiere del desamor también, porque es que el desamor es una forma del amor. No me voy a poner aquí metafísico, pero lo es, ¿cierto? Y aquí, de Sí. pronto, lo que es Rayuela es la historia de una separación, es decir, la historia de una historia de amor triste, porque un puente nunca se sostiene de un solo lado, Mm. jamás Wright ni Le Corbusier, ¿cierto? Y ese es el capítulo 93. Por eso, si se fijan, el capítulo 93 es el capítulo 15 en la novela y después de él arranca todo el Club de la Serpiente. Del 93 se salta al capítulo 10 o al capítulo 11, porque el 93, a mi juicio, el 93 es el pistoletazo de salida de la novela Raíz. No que lo anterior no, ojo, ahorita lo vamos a ver, pero yo creo que el 93 es ese capítulo que están todas las pistas de lectura para todo lo que viene después. Los vamos a ver ahorita. Paola.
muy rápido porque creo que pues ya han dicho casi todo lo que pues yo he pensado, varias cosas. Hubo capítulos en que me fascinaron, me encantaron, me gustan obviamente más los de la maga y de Oliveira y cuando él habla de la maga y siento, y él dice que no la quiere y pienso que es pura miércoles y que se muere por ella y se derrite por ella porque le dan celos, porque dice que claro, el puente es solamente de un solo lado, pero no le creo nada porque habla de ella, se derrite de ella, la busca por todos lados, le dan celos de ella, habla de su hijo, bueno, no sé, entonces me he dedicado como más a entender lo que los dos sienten y sobre todo lo que Oliveira siente por la maga. Hay capítulos que no entendí un carajo, como el 71, que yo decía, ¿de qué diablos está hablando? ¿De qué diablos? Entonces me sentí muy frustrada, pero llegué al capítulo en donde hacía las lenguas y todo eso y jugaba, me pareció lo máximo porque dije, bueno, este también juega y también es como niño y me llevó a la niñez. Y ahí sí lo entendí, dije, me pareció lo máximo ese capítulo del juego que él hace, porque me recordó pues la niñez, ¿no? Que uno usaba como lenguajes así para entenderse con los amigos, o a mí me pasaba así, yo hacía así. Em, pues yo me he dedicado más que todo, me gusta también ver lo que está haciendo pues cuando habla con sus amigos, con el Club de la Serpiente y todo eso, pero a mí lo que más me he dedicado y lo que más me gusta, por supuesto, es entender la relación que él tiene con la maga y eso me ha gustado a pesar de que hay algunos capítulos que no he entendido un soberano, como el 71. Pero, pero me Aquí ha lo estamos gustado, o sea, viendo, sí. a pesar de la parte de, digamos, que no hay un hilo conductor y todo eso, pues ya entendiendo lo que tú me dices, que hay más bien miren el tema conceptual, el hilo conceptual, pues me ayuda un poco para ver. Siento que él también tiene una verborrea de todo lo que se le va pasando por la mente, entonces va escribiendo, es como son Sí, momentos o son etapas y hay una sí, verborrea sí, y sí. entonces va poniendo lo que se le ocurre y también lo Totalmente, interpretaba. eso sí no, eso sí le Ujú. cambia. Fui a limpiar aquí el lente y dejé aquí como un rayón, ¿no? Ya. Entonces, eso, Esa verborrea también va a estar acá. Vamos a verla acá y vas a ver. pero lo he disfrutado, lo he disfrutado, lo he disfrutado. Sobre todo la relación de la maga y la Oliveira. He querido descifrarla. Vale, bueno, miren. Quiero proponerles lo siguiente. Quiero que proponerles un juego prácticamente de saltarín. ¿Listo? Vamos a coger la novela y vamos a saltar por todos los capítulos. ¿Listo? Me interesa que los reconozcamos bajo una nueva visión. Obviamente no nos podemos quedar 15 minutos por capítulo, pero sí ver a dónde nos está llevando. Lo que tú decías de saltamos de un lado al otro, veamos muy bien mejor dicho, cómo está haciendo y de esta forma intentemos como atar. Con suerte si llegamos hasta el 93, ¿listo? Ese sería como el que me interesaría. Entonces, voy a ir leyendo, o sea, refiriéndome un poco rápido a los capítulos, deteniéndonos en partes. Si alguien quiere levantar la mano, la levanta y listo, ¿vale? Es decir, habla y seguimos. Me interesa mucho eso. ¿Qué sí me parece importante? Rayuela, publicada en 1963, una novela narrada por Horacio Oliveira, quien narra, y ojo que esto es muy interesante, no sabemos desde dónde está hablando Oliveira y desde cuándo está hablando Oliveira. Sabemos que está hablando desde el futuro, por esos días del 50 y tantos, ¿no? Mi teoría, mi lectura es que Oliveira vuelve a París y de París evoca a la maga, muchos años después, porque de hecho ese inicio encontraría a la maga, pero ahorita no la encontré y en aquellos años hay un Oliveira después. Pero ¿qué es ese Oliveira prácticamente? La historia de un romance amorío que tiene con Lucía, que se llama La Maga, la relación que tiene con el Club de la Serpiente. Perdónenme aquí los spoilers. La relación arranca después de que se conocieron, después de su separación. Durante la separación, los personajes van a hablar mucho de un escritor que se llama Morelli, que encuentran por pura coincidencia y azar, porque tiene un estrellón, un ciclista lo derriba en la calle y justamente está pasando Babs o alguien, de nuevo el azar como un catapultador de posibilidades. En ese momento se hacen amigos, como que Morelli se da cuenta que esos jóvenes muchachos díscolos no tienen ningún problema y le dice, organízame porfa el archivo, van todos en tromba a organizarlo, entran al apartamento, logran verlo, en ese momento se pelean, Oliveira se va bastante molesto, le pasa algo que no voy a decir qué es, pero termina siendo deportado por la policía, llega a Uruguay y desde Uruguay tiene toda una situaciones con Talita, Traveler y Krepten, que son los tres personajes, y todo va a ocurrir desde el lado de allá cuando Oliveira trabaje en un circo.
la historia como tal, por lo tanto, se fijan, no es una historia que tiene desde los giros narrativos. Es una historia que se juega desde que, me atrevo a decir, desde lo conceptual, pero por supuesto desde lo poético. Porque cuando nos mandan concepto con un poquito de poesía, pues sabe mejor, ¿cierto? O sea, sabe un poquito mejor y nos logramos embaucar dentro de lo uno y dentro de lo otro. El capítulo arrancamos por el 73. El 73 ya lo habíamos visto anteriormente. Es un poema que habla sobre la ciudad, listo, pero sobre todo habla de un fuego sordo, de un fuego sin color que corre al anochecer por la Rue de la Huchette. Hay una caracterización de una extraña energía que convierte y transforma las cosas dentro de una ciudad que consiste específicamente desde sus calles. Los portales, los zaguanes, fíjense que portales, zaguanes son todos puntos, portales que conectan dos dimensiones, iguales a los cuadros, perdón, a los puentes de los que habla Cortázar en el video, ¿cierto? Si se fijan, porque dice, acá está, portales carcomidos, pagos aguanes, del fuego sin imagen que lame las piedras y acechan los vanos de las puertas. ¿Cómo haremos para lavarnos de su quemadura dulce que prosigue? Nunca se van a lavar de esa quemadura dulce que prosigue, porque lo que es esa quemadura dulce que prosigue es el espíritu que da la ciudad de París y le permite a los personajes vivir de una manera diferente. Este capítulo entra de lleno en París, por supuesto, entra en la forma de la vida en París y sobre todo dice final, así es como París nos destruye despacio, triturándonos entre flores, con su fuego sin color que corre al anochecer saliendo de los portales carcomidos. Es decir, aquello que la ciudad tiene que nos transforma y nos permite pensarnos desde el otro lado. Pero ¿cuál es ese otro lado? Pues hay que caminarlo para entenderlo. Y ese es el capítulo 1. Natalia, cuéntanos. Gracias. No, es que quería contar una impresión. Mi impresión es que, digamos, yo siento la misma intensidad con las descripciones de Cortázar de la ciudad. Siento la misma intensidad en las descripciones de ellos cuando están como teniendo sexo o lo erótico. O sea, para mí es igual de erótico la descripción de la situación como la descripción de la ciudad y de lo laberíntico y de esos encuentros que no se planean. Eso para mí es igual de intenso en la descripción, como esa descripción que él hace de la maga, la encuentro tan intensa, tan erótica como la descripción de la ciudad. O sea, a mí toda la novela me parece absolutamente erótica. Y con ese elemento lúdico que tú dices, para mí yo siento ahí presente mucho todo lo surrealista. O sea, para mí está ahí el cadáver exquisito, Baudelaire, el flaneur que camina y se deja llevar y se pierde por entre las calles. O sea, para mí está mucho ahí del surrealismo. Yo veo el surrealismo y con la maga veo a todas las esposas de los surrealistas, por ejemplo, de Gala, veo a Gala, o sea, esa relación que tenía Dalí con la maga, no puedo evitar no pensar en Gala cuando Dalí habla de la maga y siento mucho el surrealismo. O sea, para mí ese juego que tú dices, esa no linealidad, para mí es absolutamente surreal. Hay un capítulo que me gustó muchísimo que él mete H's en en todo lo que está diciendo, lo mete con H. Entonces cambia, o sea, ahí me meto ya en el viaje surrealista, ya empiezo a alucinar. Me encantó y me parecía chévere en algún punto, así como muy, muy jugando, hacer un playlist de la música que él cita en las narraciones. O sea, como hacer un playlist. ¿Sí? Ese disco es famoso, sí, se llama Yazuela. Si lo quieres buscar, Sí, ese es uno que está todo. Pero mira, Listo. Natalia, ahí dices una cosa muy bacana. Gracias, pero dices algo muy bueno y es justamente aquí en el capítulo 1. Hay un tema y vuelvo sobre él. Y es que Cortázar nunca quiso que se refirieran a él como un escritor surrealista, porque la escritura surrealista consistía en que precisamente en la escritura automática de los juegos de las H's por un lado, o de la escritura sin
de la escritura aspirando a desconectar la razón de la mano de tal manera que yo me despersonalizo de mi creación, que es la maga, si se quiere, me explico, o sea, que es ese principio. Pero entonces Cortázar no se mete y de hecho él pone a los miembros del Club de la Serpiente a criticar el movimiento surrealista y lo van a ver, creo que es Wong o Babs quien dice que va, esos se quedaron solamente en ejercicios de escritura, ellos no prosperaron, que es un poquito lo mismo que va a decir Rimbaud de Baudelaire en la Carta del Vidente. Dice, sí, muy bien, pero se quedaron en unos juegos demasiado elementales y no buscaron lo que en verdad tenemos que buscar y lo que en verdad tenemos que descubrir. Entonces, ¿cómo lo hace? Natalia, mira qué chévere que lo menciones acá. Lo hace a través del capítulo 1, cuando deja el mundo de las ideas, llamémoslo así, eso que el capítulo 71, 73, perdón, no es un capítulo tanto de las ideas porque tiene is, pero nos mete desde esta muy gruesa metáfora del fuego sin imagen, del fuego que brilla y quién nos va a curar y las turas y todo, y de repente esa experiencia del pensamiento y de tal se viene a encontraría a la maga. Tantas veces me había bastado asomarme viniendo y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura. Ojo, era tan natural un mundo en el que salía a buscarla y la encontraba. Fíjense como ya hay una aceptación sobre la excepción, que es lo que Oliveira no puede. Entonces, casi que estas primeras 2 páginas es de un Oliveira desarrollado, digámoslo así. Pero luego entonces, ¿qué viene? Ella no estaría ahorita en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto del Marais. Quizá estuviera, de repente aquí la maga adquiere una condición de ubicuidad. La maga está en todas partes, pero no está en ninguna. Y esa es la mujer surrealista. Esa es la mujer surrealista de Breton, Natalia, esa es la mujer surrealista de Desno, de Philippe Soupault, todas. Que en el surrealismo y sobre todo en las novelas publicadas entre 1920 y 1930, estas mujeres surrealistas son portadoras del misterio, son las que saben cómo llegar a eso otro que toda esta gente está buscando. ¿Y qué hace el surrealismo? ¿Me están oyendo bien o se están metiendo mucho los ladridos? No ¿Estamos está bien? bien. Sí. No se Ah, están vale, oyendo vale. los ladridos, Cami, tranquilo. Ah, bueno, por fortuna, porque yo Para los estoy nada. sintiendo como si los tuviera acá. Nah, tranquilo, tranquilo. El surrealismo, ¿qué hace? Y aquí está bien, Natalia, y mira cómo cuaja y tú lo estás pillando y para traerlo. El surrealismo, ¿qué hace? El surrealismo dice, hay que cambiar la forma como estamos pensando. Hay que cambiarla de cuajo. Estamos mal. Estamos delegando mucho a la razón, le estamos dando muy poco a la imaginación. Y eso nos ha llevado a vivir prácticamente en una prisión. Ese es el manifiesto surrealista. El manifiesto surrealista no es un texto narrativo, es un texto de pensamiento en el cual Breton entra a disputar. Entonces, todas las ideas que puede tener Breton sobre cómo cambiar el pensamiento, ¿dónde las va a desarrollar? En París, caminando París de una manera sin orden, sin un itinerario, es decir, apelando siempre a lo que se llama el azar objetivo. El azar objetivo de Breton es, Adrián, él andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Esa es mejor dicho, Cortázar lo entiende perfecto. Y si quieren entender esto bien, léanse por favor, y si quieren yo se las mando, las conferencias que tiene Octavio Paz sobre el surrealismo, porque es que nadie entiende mejor el surrealismo que Octavio Paz, ni siquiera Breton. O sea, ni siquiera los franceses entendieron tan bien lo que estaban haciendo como lo entiende Octavio Paz después, además porque Octavio Paz a Francia en el 45, después de que Breton regresó de Estados Unidos, completamente olvidado, como si la Primera Guerra Mundial no hubiera pasado. Toda la intelectualidad empieza a odiar a André Breton desde el 45-46, les parece un pedante creído, y ahí es cuando se hace amigo de Octavio Paz. Y lo que habla Octavio Paz con Breton es impresionante como él lo muestra. Entonces, yo puedo pensar, listo, tengo que romper el pensamiento, pero entonces, ¿cuál es mi campo de experimentación? ¿Cuál es mi campo físico de experimentación? La ciudad, pero no cualquier ciudad, la ciudad de París, que se viene caminando desde 1805 o desde 1790 prácticamente. Pues ahí es donde la ciudad entra
a ser una clave absoluta dentro del texto. Los primeros capítulos siempre se va a hablar cómo hacíamos, íbamos y veníamos, y quiero que leamos el 93 porque con esto que estamos hablando no lo permite, pero fíjense cómo hay unas frases que es muy importante que tengan subrayadas. El capítulo 2, por ejemplo, en pleno contento precario, en plena falsa, esta la habíamos visto el capítulo pasado, pero la repito. Tendí la mano y toqué el avillo París, su materia infinita, arrollándose a sí misma, el magma del aire y de lo que se dibujaba en la ventana, nubes y buhardillas. Entonces no había desorden. Ojo, el mundo seguía siendo algo petrificado y establecido, un juego de elementos girando en sus goznes, una madera de calles y árboles y nombres y meses. No había un desorden que abriera puertas al rescate, había solamente suciedad y miseria, vasos con restos de cerveza. Luego más adelante lo de Rocamadour, que no lo vamos a hablar para que Paula no recordarle ya el spoiler de la sesión pasada, donde está Paula que no le tiramos la, esta, pero luego fíjense cómo termina el capítulo segundo. No quiero escribir sobre Rocamadour, por lo menos hoy. Necesitaría tanto acercarme mejor a mí mismo, dejar caer todo eso que me separa del centro. Y aquí aparece la figura del centro, ¿no? Acabo siempre aludiendo al centro sin la menor garantía de saber lo que digo. Cedo a la trampa fácil de la geometría, de saber, perdón, sí, con que pretende ordenarse nuestra vida de occidentales. Eje, centro, razón de ser, ónfalos, nombres de nostalgia indoeuropea. Y esas son palabras que siempre nos referimos cuando queremos organizar nuestra vida, ¿no? A ver, ¿cuál va a ser mi nuevo eje? A ver, ¿cuál es mi razón de ser? Tengo que conectar con mi centro, ¿cierto? Por eso Bretón dice en la Confesión desdeñosa, tengo 20, 22 años, cada vez se me pide más tener plomo en la cabeza y cada vez me enorgullezco más de no tenerlo, porque me he declarado nunca casarme con nada y nunca quedarme con una sola solución. Lo dice de una. Dice, no me voy a quedar. Y si quieren ver, miren, si quieren otro ejemplo, ¿se acuerdan de esa estupenda película Into the Wild de Sean Penn con la banda sonora de Eddie Vedder? El caso de John McCandless es alguien que dice, yo tengo que romper con el mundo. Tengo que romper con él y tengo que ir a redescubrirlo. Es un Oliveira echado al monte, digámoslo así, porque Oliveira no lo va a hacer. Oliveira mismo se define. Soy un papagayo encerrado en una jaula leyendo a Kierkegaard. Esa es una de las grandes metáforas, porque Kierkegaard el existencialista, ¿cierto? Y luego un papagayo encerrado en una jaula leyendo algo sobre la vida. ¿Qué puede saber sobre la vida si está encerrado en una jaula? Y eso es Oliveira. ¿Y quién es la maga? La que está fuera de, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí ya arranca a hablar desde ese centro, que ese es, para todos los que tanto detestaron el capítulo 71, es precisamente la idea de cómo rompemos con la idea de esas ideas occidentales que siempre se nos han enseñado. El Edén, la tierra prometida, aquel lugar donde vamos a llegar, que también va a criticar Zaratustra de Nietzsche cuando va a quejarse siempre de esa esperanza que nos obligan a depositar en lo judío-cristiano. Entonces, fíjense que aquí hay de todo. Voy a ir en este pedacito, no mentira, voy a saltar. Capítulo 116, estamos en el de la hoja, ¿cierto? Ah, no, sí, el paraje de Morelli. Entonces aquí ya tenemos el primer mención que nos dice, ojo, Adrián, esto casi que va para ti. Basta de novelas hedónicas, premasticadas con psicologías. ¿Qué es una novela con psicología? Una novela que en vez de ponerte a Oliveira a hablar sobre los conceptos, te pone a Oliveira a actuar en un entorno donde tenga que pensar sobre los conceptos. ¿Sí me explico? Es decir, un realismo decimonónico. Él dice, eso ya está mandado a recoger. Hay que tenderse al máximo, ser voyant como quería Rimbaud. El novelista hedónico no es más que un voyeur. Por otro lado, basta de técnicas puramente descriptivas, de novelas del comportamiento, meros guiones de cine sin el rescate de las imágenes. Entonces aquí ya nos está diciendo, esta novela no es nada de eso. No va a haber nada premasticado, no va a haber un guión, no va a haber descripción. Prepárese. ¿Recuerdan el fotograma que vimos de el perro andaluz
de ese momentico en el que se lea, no sé si alcanzamos a llegar hasta allá. Ese momento, espérense, a ver, aquí lo ponemos, que esto lo teníamos aquí a la mano, porque es que creo que no llegamos hasta allá, o si llegamos hasta acá. ¿Se acuerdan de este fotograma? Este fotograma es del inicio del perro andaluz de Luis Buñuel y Salvador Dalí. Antes de esto está Luis Buñuel está en una terraza con una cuchilla de afeitar de las viejas y se está haciendo así en la uña. Se está como raspando así la uña. De repente mira el cielo, está la luna y a través de la luna pasa una nube por la mitad. Y en ese momento se salta ese instante. ¿Qué hace este instante? Esta es, ay, se me olvida el nombre de esta actriz. Bueno, no importa. Así como si Buñuel le abriera así el ojo y le pasa el cuchillo y el que cortan es un ojo de burro. Y muestran como el ojo ¡plac! Se abre. Esa es una metáfora muy clara de la película que está diciendo, si usted entiende esto, no puede ver con la mirada normal, tiene que ver con la mirada interior. Porque de lo contrario, y fíjense que si esto es en el 29, Magritte no lo estaba diciendo el mismo año. No es con los ojos, con los digamos, es con el ojo interior. Y el ojo interior nos votaría, si así lo quisiéramos, nos vota directamente con la Baja Edad Media, con el ojo místico, con el ojo de Hildegard von Bingen, y el ojo que permite ver a Dios y que permite ver todos los efectos mistéricos y que permite ver absolutamente todo. Y también esta última imagen que tiene mucho que ver con, con parte del encuentro que estamos viendo. Hay una frase muy famosa de, del conde de Lautréamont, de los Santos de Maldoror, que está citado y que se refiere un par de veces en la novela, que el narrador dice, bello como el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección. Y luego Man Ray hace esta imagen y luego va a hacer un montaje fotográfico. Es decir, va a coger el paraguas y la máquina de coser y las envuelve dentro de una sábana y los pone. Es una fotografía muy, muy, muy chévere. Este es el dibujo y este acompañó una encuesta que hizo André Breton y de Paul Eluard en la revista Minotauro, que fue la revista más importante del surrealismo, los números 3 y 4 en diciembre del 33, en que le hizo una pregunta a alrededor de 50 personas desde surrealismo. ¿Puede usted decirnos cuál ha sido el encuentro capital de su vida? ¿Hasta qué punto este encuentro le fue dado o usted ha tenido la impresión que fue fortuito o necesario? Y ahí hay respuestas de Bretón, de Octavio Paz, mejor dicho, hay una cantidad y son muy bonitas. Pero lo que tiene este juego de arriba también es el juego con los encuentros imposibles. Es decir, si uno se pone a ver, uy, perdóname que me llegó aquí un bicho de un tamaño, un paraguas y una mesa de coser y una máquina de coser son dos objetos absolutamente distantes y contrarios. Es decir, uno está hecho para proteger de la lluvia a través de su perfecto sellamiento, el otro está hecho para abrir huecos donde está bien sellado. Claude Lévi-Strauss, muy bonito, que analiza todo esto. Perdóname que es que tengo aquí un bicho que se me llega a salir volando, no me va a dejar hacer nada. Ya, lo atrapamos. Entonces, este es otro que es importante para los efectos de, pero esa mirada interior, lo que se tiene que desarrollar, el surrealismo la va a coger, y si se fijan, es también las menciones que va a tener Oliveira al budismo, porque también va a haber referencia. El centro en esta medida, cuando Oliveira se refiere a él, es un centro que se entiende también desde una idea básica occidental, pero también está hablando desde un principio casi que mistérico religioso. Él equipara el centro al absoluto, que es aquello que está buscando a como de lugar. Y la maga en un momento va a preguntar, ¿pero qué es el absoluto? Y dice, aquello que vas a encontrar y cuando encuentres ya pierde todo interés. ¿A cuántos no les ha pasado eso, no? Cuando uno encuentra finalmente algo, ahí es que pierde el interés. Entonces, de ahí también Oliveira tiene lo suyo. Entonces, el capítulo 116, por lo tanto, ya nos está demostrando, ojo, esta novela no va a estar en ese orden. El capítulo 3 es el tercer cigarrillo del insomnio, que si uno lo ve todo, fíjense, aquí abro en cualquier parte. Ese yo había alcanzado a pensar Oliveira.
¿Qué valor probatorio tenía? El yo de los grandes. ¿Qué omnisciencia conjugaba? A los 15 años se había enterado del solo sé que no sé nada. La cicuta concomitante le había parecido inevitable. No se desafía a la gente en esa forma, se lo digo yo. Entonces, de nuevo, poner en tela de juicio hasta el yo del pronombre personal que va a decir la experiencia. No va a quedar títere con cabeza esa expresión. Luego tenemos el capítulo 84, quiero saltar rápido para estos minuticos, o de pronto debería saltar de una vez al 93. El capítulo 84, fíjense que es el capítulo que ya lo referíamos, el que tiene la conexión con lo de Rambo, la hoja que se ve desde otra perspectiva, separada desde sí. Luego el capítulo 4, bueno, voy a saltar al 93 porque nos quedamos sin tiempo y me interesa porque este es el punto. Vamos a ver en los anteriores, como ya veíamos, que se tiene la figura de París, los encuentros, las formas de entender, los juegos poéticos, está el capítulo 7, está también el capítulo en el que ya el propio Oliveira se va a decir, porque siempre tengo que estar buscando, porque siempre tengo que estar preguntándome todo, hasta que llega el capítulo 93, que como les digo, es el capítulo 15 en la novela, y que arranca precisamente por la idea del amor. El amor viene del capítulo 6, en el que, claro, si ustedes se fijan más adelantico es que van a tener la separación, que es esa separación toda triste, poética, y que tanta lágrima sacó en su momento, ¿cierto? Porque no hay nada más poético que la separación es triste. Y salta del momento en el que no sabe si está o no está con ella y si puede, a lo que es el capítulo 93. Echémosle una leída rápida, si les parece, para pedirles dónde hay que detenerse y tener ciertos puntos para poder entender. ¿Listo? Pero el amor, esa palabra. Moralista Horacio, temeroso de pasiones sin una razón de aguas hondas, desconcertado y arisco en la ciudad donde el amor se llama de todos los nombres de todas las calles, de todas las casas, de todos los pisos, de todas las habitaciones, de todas las camas, de todos los sueños, de todos los olvidos o los recuerdos, es decir, París. Eso es bastante evidente. Luego cambio de voz y ya es Oliveira hablándole a la maga antes de la separación. Amor mío, no te quiero por vos, ni por mí, ni por los dos juntos. No te quiero porque la sangre me llame a quererte. Te quiero porque no sos mía, porque estás del otro lado, ahí donde me invitas a saltar y no puedo dar el salto. Porque en lo más profundo de la posesión no estás en mí, no te alcanzo, no paso de tu cuerpo. Volvamos a la referencia sobre la sexualidad, ¿cierto? No paso de tu cuerpo, de tu risa. Hay horas en que me atormenta que me ames. ¿Cómo te gusta el verbo amar? ¿Con qué coquillería lo vas dejando caer sobre los platos y las sábanas y los autobuses? Me atormenta tu amor que no me sirve de puente, porque un puente no se sostiene de un solo lado. Jamás Wright ni Le Corbusier van a ser un puente sostenido de un solo lado. Y no me mires con esos ojos de pájaro. Para vos la operación del amor es tan sencilla. Te curarás antes que yo, y eso que me querés como yo no te quiero. Claro que te curarás, porque vivís en la salud. Después de mí será cualquier otro. Eso se cambia como los corpiños. Tan triste oyendo al cínico Horacio que quiere un amor pasaporte. Despersonalización, ¿sí lo ven? O sea, separación absoluta del sujeto amoroso que está hablando. Ahora la voz entra a criticar el discurso amoroso que estaba utilizando para referirse a la madre. Ay, tan cínico, que quiere un amor pasaporte, amor pasamontañas, amor llave, amor revólver, amor que le dé los 1000 ojos de Argos, perdón. La ubicuidad, el silencio desde donde la música es posible, la raíz desde donde se podría empezar a tejer una lengua. De pronto el gliglico, ¿cierto? Y es tonto, porque todo eso duerme un poco en vos. No habría más que sumergirte en un vaso de agua como una flor japonesa y poco a poco empezarían a brotar los pétalos coloreados, se hincharían las formas combadas, crecería la hermosura. Dadora de infinito, yo no sé tomar. Perdóname. Me estás alcanzando una manzana y yo he dejado los dientes en la mesa de luz. Stop. Ya está bien así. También puedo ser grosero. Fíjate, pero fíjate bien porque no es gratuito. Y luego entramos, ya te doy la palabra, Iván. Termino y ya te doy, o quieres preguntar algo de este párrafo. O comentar, perdón, algo. No, 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 solo quería como aportar que es muy particular que cuando uno está leyendo, uno quiere como encontrar un sentido, pero al menos me pasa a mí,
en la cotidianidad que yo puedo hacer eso. Es decir, no lo que está escrito ahí, pero sí cuando hago algo, me hablo como si estuviera afuera, como, ay, ¿por qué hiciste eso? Y cuando lo veo acá, no lo interpreté así de forma inmediata. Entonces me parece particular porque es como, eso también lo hace uno. Quería Claro. solamente como Porque es que hay, mencionar eso. sí. Es que piensa, hay una cosa aquí muy importante y es que cuando él dice el mero hecho de enunciar una posibilidad ya la está viciando. Es decir, se vicia el lenguaje cuando hablamos de la lengua a través de la lengua. ¿Sí me explico? ¿Cómo más voy a hablar del lenguaje si no es a través del lenguaje? Entonces no puedo hablar del lenguaje, porque si tengo que utilizar el lenguaje para hablar del lenguaje, no lo estoy viendo desde todo su elemento. Entonces aquí está siempre esta conciencia de en qué momento estás produciendo o estás replicando esas cosas que son las que hay que desmontar. Y a eso viene a continuación. ¿Por qué stop? Por miedo de empezar las fabricaciones son tan fáciles. Sacas una idea de ahí, un sentimiento del estante, los atás con ayuda de palabras, perras negras, y resulta que te quiero. Total parcial, te quiero. Total general, te amo. Así viven muchos amigos míos, sin hablar de un tío y dos primos, convencidos del amor que sienten por sus esposas, de la palabra a los actos, che. En general, sin verba no hay res. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. Vale la pregunta, ¿dónde demonios estamos y por qué estamos hablando de esto acá? ¿Dónde estamos? ¿Cómo es que estamos hablando de los primos? Ahí hay una conciencia, hiperconciencia de la narración que en cualquier momento va a coger para el lado que quiera. Entonces ahí si uno está perdido, deshaga los pasos, ¿no? De la palabra a los actos. ¿Cómo así de la palabra? Ah, claro, así viven muchos amigos. ¿Cómo así? Por el total parcial. Ah, claro, estamos hablando de las fabricaciones. Estamos hablando que las palabras las fabrican todo. Y lo que fabrican no necesariamente es como debe ser, porque de lo contrario no gritaría a esos dos primos de tío. ¿Sí me explico? Entonces fíjense cómo coge una cosa y la desarrolla y luego la pone de evidencia de lo mismo que está diciendo. La eligen, te lo juro, los he visto, como si se pudiese el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Mira, no era estaba pensando en el concierto de Verte Trepat, ya me equivoqué. Vos dices que la eligen porque la aman. Yo creo que es al Alvesre. Es decir, no. A Beatriz no se la elige, a Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Pero estoy solo en mi pieza, regreso de una a la conciencia de dónde está Olivera y desde dónde está hablando. Todo esto está muy bien, pero la realidad es que estoy solo. Estoy solo en mi pieza, caigo en artilugios de escriba, es decir, caigo en exageraciones a través del lenguaje y de la escritura que dicen cualquier cosa. Las perras negras se vengan como pueden, me mordisquean desde abajo de la mesa. Se dice abajo o debajo. Lo mismo te muerden. ¿Por qué? ¿Por qué? Pourquoi? Why? Warum? ¿Por qué este horror a las perras negras? Míralas ahí en ese poema de Perdón, Nada, convertidas en Cami, abejas. Dime. eh, ese párrafo, perdón, lo tengo todo subrayado, me parece maravilloso. O sea, leerlo y parar para entenderlo es increíble, pero leerlo también sin entenderlo mucho es maravilloso. Sí. Tiene como, o sea, un sonido y una forma que es, pero esto de los artilugios de escriba, de las perras negras se vengan como pueden, me mordisquean desde abajo de la mesa, se dice abajo o debajo, lo mismo te muerden, es, em, no sé, creo que ahí está esa parte como de, no importan, no importan las turas, no importa el arte, no importa todo lo que metas en el medio, eh, no importa qué tan, o sea, hasta qué punto lo estetices,
la vida sigue y eh, como lo real te pasa y te muerde igual, no importa qué tanto Sí, trates de moldearlo. Esa parte me parece increíble, como una renuncia, exacto. Pero mira siendo lo él bacano ahí, tan... Juana. Pero lo más bacano ahí es que también tiene un punto. Está la vida que pasa, está la vida que transcurre, pero ¿cuál es ese pánico con las perras negras? ¿Qué le muestran las palabras? ¿Y por qué está en guerra? Porque está bajo la condena de acabar de caer en cuenta que todo es conceptualizable. Todo puede ser resumido en un pensamiento. Todo tiene una palabra que pueda mostrar la experiencia. Y es lo que quiere es Y eso romper asusta eso. todavía más, claro. Claro, pero él lo que quiere es eso. ¿Cómo puedo llegar al origen? Él dice, ¿cómo llego al origen? Entonces, lo primero que tienes que al llegar al origen es que ¿qué tienes que renunciar? Y acuérdense siempre del último párrafo de él, acuérdate, Juana, que lo leímos, del retrato de artista adolescente de James Joyce. El último párrafo es, voy a crear en la herrería de mi alma la conciencia increada de mi generación. Solamente tengo como armas mi corazón y mi lengua, una cosa así. Es decir, y es Stephen Dedalus cuando está a punto de graduarse en Inglaterra, siendo el irlandés, que el decano le dice, venga, ayúdeme con el incenciario. Y entonces Stephen le dice, estoy hablando de la novela de James Joyce, Stephen le dice, claro, venga, yo le ayudo con el tundish, que el tundish es la palabra para referirse al incenciario. Y entonces ahí mismo el decano dice, ah, usted usa esa palabra. Y entonces ahí Stephen dice, miércoles, ¿cómo puedo ser yo mismo y cómo puedo ser libre si el lenguaje que uso fue impostado sobre mí? Porque mi lengua debería ser el gaélico, no el inglés. Entonces, lo primero con lo que hay que romper es con la lengua. Entonces, por eso, Oliveira es tan consciente de esa perversión que da la lengua y que dan las palabras. Todo puede terminar. No pasa, perdón la expresión, no pasa eso un poco con la gente que habla mucha mierda. Todo es argumentable, todo termina en una palabra. ¿Sí me explico? Porque todo es conceptualizable, todo lo que ocurre. Y ahí ese es el pánico que tiene Oliveira. Diana, Ya, perdón. Es parecido a lo que estabas diciendo y es lo que, agarrándome lo que acabas de decir, que él busca encontrar o llegar al origen, como a esa ancestralidad o el instinto del que yo estaba hablando, pero lo hace desde la búsqueda del absoluto, que es justamente lo opuesto. Y entonces yo relaciono eso de las perras negras como esa contradicción con la que él vive todo el tiempo de querer alcanzar su instinto, pero descifrándolo racionalmente, ¿no? Que es justamente como el camino errado. Y no sé si es en este capítulo o en otro, tal vez es en este más adelante cuando empieza a hablar, no, o es en una conversación del club, que empiezan a hablar de cómo sería el lenguaje sin las palabras, si fuera posible, exacto, y si exacto. no, no se podría mentir, no se podría engañar, y eso me lleva a contarles otra cosa que no tiene nada que ver de pronto, y es los neandertales, por ejemplo, según algunas investigaciones, carecían de lenguaje fonético, ¿no? Ellos basaban su comunicación más en el lenguaje, en la expresión corporal, entonces no tenían la concepción de las mentiras porque era imposible engañar al otro desde el lenguaje corporal. Y eso es muy interesante. Entonces, cuando leí eso, Claro. pensé en eso y pienso en esa, justamente en esa ancestralidad, ¿no? Cómo nos desconectamos de todo eso con el paso de los miles de años y de evolución. Y bueno, no, dejémoslo hasta ahí para no alargar más la cosa. No, pero está chévere eso porque mira lo que viene ahorita, Diana. Y acuérdate también de eso de la ancestral cuando él habla de un chamán pañales blancos. Hay una escena más, hay una imagen de un chamán en pañales blancos bailando, una cosa así. Pero mira cómo tiene esto de la palabra y de cómo la lucha la tiene. Fíjense. Entonces acá, tengo miedo, pero un mismo cuerpo de mujer es María y la Brinvilliers. Los ojos que se nublan mirando un bello ocaso son la misma óptica que se regala con los retorcimientos de un ahorcado. Tengo miedo de ese proxenetismo, de tinta y de voces, mar de lenguas lamiendo el culo del mundo. Miel y leche hay debajo de tu lengua.
Sí, pero también está dicho que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Aquí entro ya en conflicto de la lengua, ¿cierto? Fíjense aquí, es donde se enrolla. Pero acá viene lo siguiente. En guerra con la palabra, en guerra, todo lo que sea necesario, aunque haya que renunciar a la inteligencia, ojo con esto, aunque haya que renunciar a la inteligencia, quedarse en el mero pedido de papas fritas y los telegramas Reuter, en las cartas de mi noble hermano y los diálogos del cine. Curioso, muy curioso que Puttenham sintiera las palabras como si fueran objetos y hasta criaturas con vida propia. También a mí, a veces, me parece estar engendrando ríos de hormigas feroces que se comerán el mundo. Poesía pura ahí, ¿no? Ah, si en el silencio empollara el rock, logos faute éclatant. Y aquí arranca. Concebir una raza que se expresara por el dibujo, la danza, macramé o una mímica abstracta. Evitarían las connotaciones, raíz del engaño, honneur des hommes, etc. Sí, pero un honor que se deshonra a cada frase, como un burdel de vírgenes, si la cosa fuera posible. Lo impensable, lo que rompe, lo que sea rupturista. ¿Sí ven? Pero entonces aquí está el logos faute éclatant, es decir, logos, la culpa la tienes tú. Perdón, logos, la culpa la tienes tú porque tú siempre vas a traducir todo a tu sucio lenguaje, como le diría el saxofonista al biógrafo. ¿Qué hace el logos? Excluye, delimita, normaliza, neutraliza, ¿cierto? Quita una cantidad de cosas, entonces, ¿cómo luchamos contra eso? Y aquí viene la genialidad y esta la tienen que subrayar. Del amor a la filología, estás lúcido, Horacio. Burla irónica de nuevo, Iván, para burlarse de sí mismo. Yo es otro, ¿no? Fíjense que aquí está también el principio de Rimbaud de leerse desde otra perspectiva, ¿verdad? La culpa la tiene Morelli, que te obsesiona. Su insensata tentativa te hace entrever una vuelta al paraíso perdido, Paola, que ese es el capítulo que tú tanto odiaste. Pobre pre-adamita, es decir, antes de Adán, de snack bar, de edad de oro envuelta en celofán. This is a plastics age, man, a plastics age. Y aquí viene el que yo siento que es una de las frases más importantes de la novela entera. Porque miren cómo lo cierra. Olvídate de las perlas. Rajá, jauría. Tenemos que pensar. Lo que se llama pensar, es decir, sentir. Situarse y confrontarse antes de permitir el paso de la más pequeña oración principal o subordinada. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que confrontar todas las verdades que nos están dando por absolutas. Y aquí que entra la familia, todo. Aquí podría entrar carro, casa, beca. ¿Me explico? Aquí entra todo, porque lo que él está haciendo es que dice, yo tengo que dejar de recibir todo una realidad premasticada que me están dando, ¿cierto? Entonces es sentir, situarse y confrontarse antes de permitir el paso de la más pequeña oración principal o subordinada. Y ojo con esta belleza. París es un centro, ¿entendés? Un mandala que hay que recorrer sin dialéctica. Un laberinto donde las fórmulas pragmáticas no sirven más que para perderse. Entonces, un cogito que sea como respirar París, entrar en él dejándolo entrar. Neuma y no logos. Y acá viene una enumeración de categorías que le caen a él por haber llegado desde Argentina. ¿Listo? Para que entendamos lo que trae.
argentino compadrón, desembarcando con la suficiencia de una cultura de 3x5, entendido en todo, al día en una cultura de entendido en todo, al día en todo, con un buen gusto, aceptable, la historia de la raza bien sabida, los periodos artísticos, el románico y el gótico, las corrientes filosóficas, las tensiones políticas, la Schelmex, la acción y la reflexión, el compromiso y la libertad, Piero de la Francesca y Anton Webern, la tecnología bien catalogada, Letera 22, Fiat 1600, Juan 23. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Se está felicitando por la cultura que tiene, que es lo que le ha dado. ¿Sí ven? Es decir, por no haber confrontado la más mínima frase subordinada o principal. Entonces ahora, esto es lo que se supone que es tener cultura. ¿Sí me explico? Ser culto es esto. Este es el ser. Chan, 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 chan. Entonces, lo enumera todo. Qué bien, qué bien. De nuevo, Iván, la ironía, pero luego se bota al momento en el que conoce a la maga. Era una pequeña librería de la Rue du Cherche-Midi. Era un aire suave de pausados giros. Era la tarde y la hora. Era del año la estación florida. Era el verbo en el principio. Era un hombre que se creía un hombre. Tim, a lo mítico mitológico con el encuentro. ¡Ya! ¡Qué burrada infinita! Madre mía. De nuevo la burla porque acaba de verbalizar a través de la poesía lo que fue el encuentro con la maga que supuso la ruptura de lo que es lo oculto. ¿Sí ven? Y ella salió de la librería. Recién ahora me doy cuenta de que era como una metáfora. Ella saliendo nada menos que de la librería. Y cambiamos dos palabras y nos fuimos a tomar una copa de Pelure d'Oignon a un café de Sèvres Babilón, hablando de metáforas. Yo, delicada porcelana recién desembarcada, handle with care, y ella Babilonia, raíz de tiempo, cosa anterior, primeval being, terror y delicia de los comienzos, romanticismo de Atala, pero con un tigre auténtico esperando detrás del árbol. Es precioso, ¿no? Todo lo que la empieza a ver y cómo la está evocando. Y así Sèvres se fue con Babilón a tomar un vaso de Pelunión. Nos mirábamos y yo creo que ya empezábamos a desearnos, pero eso fue más tarde, en la Rue Rameau. Y sobrevino un diálogo memorable, absolutamente recubierto de malentendidos, de desajustes que se resolvían en vagos silencios, hasta que las manos empezaron a tallar. Era dulce acariciarse las manos mirándose y sonriendo. Encendíamos los galoaces el uno con el pucho del otro, nos frotábamos con los ojos, estábamos tan de acuerdo en todo que era una vergüenza. Luis danzaba afuera esperándonos. Apenas habíamos desembarcado, apenas vivíamos. Todo estaba ahí sin nombre y sin historia, sobre todo para Babilón, y el pobre Sèvres hacía un enorme esfuerzo, fascinado por esa manera Babilón de mirar lo gótico sin ponerle etiquetas, de andar por las orillas del río sin ver remontar los drakens normandos. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es ver el río para verlo y otra cosa es tener que traer un elemento histórico sobre algo que ocurrió sobre el río. Al despedirnos, éramos como dos chicos que se han hecho estrepitosamente amigos en una fiesta de cumpleaños y se siguen mirando mientras los padres los tiran de la mano y los arrastran. Y es un dolor dulce y una esperanza. Y se sabe que uno se llama Tony y la otra Lulú. Y basta para que el corazón sea como una frutilla. Y Horacio, Horacio, de nuevo la voz que calma, ¿no? Merde alors, ¿por qué no? Hablo de entonces, de Sèvres Babilón, no de este balance elegiaco en que ya sabemos que el juego está jugado. Este capítulo, si se fijan, aquí saltamos al capítulo 68. Capítulo 68 es apenas él le amalaba el noema, el glíglico, Iván y Pía que lo habían traído. Entonces, fíjense que el 93 es la ruptura, el neuma no logos. Ese es el que me parece. Un laberinto que hay que recorrer sin dialéctica. ¿Qué quiere decir eso? Sentir en él, dejándolo entrar. Neuma y no logos. Neuma es respiración, es decir, es inspiración.
Logos es pensamiento. París es respiración, entrar, dejándolo entrar, pero no es pensamiento. La maga es eso, como se diría, avant la lettre, es decir, desde incluso antes de que fuera así. Luego es el salto al glíglico en el 68, es decir, Pía, ya lo que tú traías y tú decías, la unión entre los dos, si se fijan, para luego ya soltarnos en el capítulo 9 a un estilo completamente diferente. Por la Rue de Varennes se entraron en la Rue Renaud, lloviznaba y la maga se colgó todavía más del brazo de Oliveira y de repente arranca otra novela. Arranca la novela más narrativa, no tanto a los Maga y Oliveira, pero ya arranca la novela del Club de la Serpiente. Es decir, ahí es donde la novela ya está disparada. Ya sentó todas las bases metodológicas, narrativas. Es como si el narrador ya le dijo al lector, usted aquí ya sabe lo que viene. Si se quiere ir, váyase. Pero aquí ya acabo de mandar todas las cartas. Y las ha hecho luego de 15 saltos intermitentes a lo largo de todo el capítulo. Una novela de psicologías manda una introducción o un prólogo. Esta no. Este hay que sentirlo y hay que pasar a través suyo. Perdón que me tomé un poquito más de tiempo, pero es que me parecía importante llegar hasta este punto para poder entender cómo esta primera parte está consolidando tres cosas prácticamente, o dos si se quiere. Algo, Natalia, que tú ya traías y que decías, está la ciudad de París, está la forma de vivir la ciudad de París, entonces está la ciudad como un laboratorio de experimentación, ¿cierto? Es decir, es el lugar donde todo acontece, es el lugar donde todo pasa. Pero ese fuera es también conectado con el dentro. Hay una especie de convergencia entre el dentro y el fuera. París es algo que nosotros tenemos que aspirar a ser. Aquí es donde podemos ser. Y eso lo pensaron todos los latinoamericanos desde 1915 hasta 1963 y más, con una novela como Rayuela. Porque si ya estaba París en el mito literario, cultural, de ser el lugar del origen y el lugar iniciático por excelencia, el lugar que nos sorprende mostrándonos lo que somos, acuérdense la cita de Freddy Goodman, Cortázar hace de la novela el colofón de ese imaginario y de ese lugar para mostrar lo que es el París latinoamericano de este momento, que tiene cuestiones identitarias por un lado, que tiene cuestiones surrealistas por el otro, también por supuesto, pero que lo que está haciendo acá es que está diciendo, toda esta trama que se va a desarrollar, uno de sus elementos más importantes y más fundamentales es que se desarrolla en la ciudad de París bajo estos principios. ¿Listo? Entonces, para el siguiente, me gustaría que leyeran hasta el capítulo 62 en orden del tablero de direcciones, ¿listo? Ya va a ser la tercera sentada a leer, entonces ya siéntanse libres en apropiarse de la lectura, ¿listo? Ya saben muy bien a esta fiesta quiénes fueron invitados, ¿sí me explico? Ya saben con quién quieren bailar y con quién no. Entonces, si uno se encuentra de nuevo con una moreliana de estas, ¡puaf! Ya es elección de cada uno ver por dónde o continuar. Recuerden siempre que el cronológico del 1 al 36 es siempre el constante. Si alguien dice definitivamente, no, no, yo no me mamo estas morelianas, yo no me mamo este tercer cigarrillo del insomnio, quédese leyendo cronológicamente. No hay ningún problema, porque aquí vamos a ver las otras intromisiones y las, llamémoslo, las notas a pie de página. ¿Listo? Esto es porque también es muy importante recordar que primero Cortázar dio permiso para hacerlo así, no estamos haciendo ninguna trampa de ningún tipo, y segundo, lo más importante siempre es uno aspirar a apropiarse y a personarse de la lectura, con todo lo que eso implica, ¿sí me explico? Y uno ahí se da cuenta de lo uno y de lo otro. Juana, cuéntanos, ya para cerrar. Para cerrar, perdón. Una cosa que de pronto es autorreferencial y totalmente innecesaria, pero con esto que decías de cuánto ser Oliveira, cuánto ser la maga, yo creo que sirve, o por lo menos a mí me sirvió, salir de esa dicotomía de cómo hacer las paces con que es un poco y un poco, y a veces nada en un montón de casos. Eh, Porque habiendo empezado con Rayuel, con Cortázar tan chiquita o tan en el colegio, también me pasó con
no sé, con cronopios y famas, como esto de dónde tengo que encajar. Si yo supuestamente soy lectora de Rayuela y de Cortázar y me encanta esto, tengo que ser más cronopio que otra cosa, y después me voy dando cuenta que tengo un montón de cosas que no son de cronopio y siento que le estoy fallando a algo cortasariano o algo literario ahí y que me estoy yendo hacia el logos y que no debería, porque el logos no, el logos es el lugar al que no deberíamos ir para este tipo de lectura. Todo esto, o sea, mezclando cosas que pensaba yo y que vuelvo a leer y que me vuelven como a pasar cosas. eh, pero yo creo que no hay que definirse por una o por la otra, por la Maga o por Oliveira, por, por ser uno de los dos o por ser de un equipo, porque te pierdes de la mitad del otro. Yo estoy de acuerdo contigo, Juana. Estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que eso es también una parte. Y fíjate que si queremos traerlo en territorio biográfico, incluso de Cortázar, en la época de mayor compromiso político de Cortázar, es decir, prácticamente entre el 67 que se separa de Aurora Bernardes y se va con Ogné Carbelis y está tanto en La Habana y luego se mete con Chile, con Nicaragua, es decir, en la época más abiertamente comprometida políticamente es que publica algunos de los libros más juguetones y más creativos desde el libro Collage, como Prosa del Observatorio, Último Round y muchos otros. También el libro de Manuel, que es una novela un poquito, no voy a decir fracasada, pues es una novela que no le sale. Es una novela que la que quiere escribir y a través de la cual quiere generar una simpatía y una conciencia de toda la situación política en Chile. No le funciona y no es una novela que sea recibida. ¿Por qué? Porque se puso desde la obsesión. En cambio, revisen esos libros, Prosa del Observatorio y Último Round. Son los libros más juguetones del mundo, más lúdicos, un juego con los collages, toda esa otra obra de Cortázar. Y uno dice, miércoles, ¿no se supone que en este momento era el abanderado castrense, pues más? No, y para nada. Al final de cuentas, como que pudo tener una y otra. Me parece, lo traigo porque es un colofón y creo que lo haces bien. Uno tampoco queda, hay que confrontar también esos imaginarios de una mitología, llamémosla de una mitología cortasariana que existe, ¿no? Gracias, Juana. Alejandro, cuéntanos. Hola Camilo, no sé si alguien más tenga un comentario respecto a la novela, porque lo mío es más como de la dinámica de la clase y sobre todo de que Marina no vino, entonces me pidió hacerte una petición al respecto, que no sé si viste un mail, pero no sé si quieran seguir comentando el libro para cerrar y a lo último te digo esto que no es demasiado importante realmente. No, si quieres ya, porque igual ya cerramos, ya nos pasamos de tiempo. Entonces, Muy bien. ¿me lo quieres decir de una vez o Sí, dale de una? buenísimo. Eh, ¿Qué pasa cuando no podemos asistir en una clase? ¿En dónde podemos consultar las clases que grabas? O bueno, o las sesiones del club más bien. Y también sobre los que estuvimos en la conferencia del París de Cortázar, ahora que estuvimos tomando esta clase, me parece que me vendría bastante bien recordar algunas cosas, sobre todo hoy que hablamos del Minotauro y de varias otras cosas que me resonaron mucho con lo que comentaste en esa conferencia. Me gustaría volver a verla. No sé si Dale, de una, la mira. podamos ver. Gracias. Alejandro, entonces Gracias a mira, ti. la manera como yo comparto eso es que a todos ya les debió haber llegado la primera sesión a través de una invitación de un canal privado de YouTube. Esa no les llega desde hoyoscamilo@gmail, sino desde YouTube directamente. Te sale, has sido invitado a un canal privado. Entonces ahí tienes que hacer clic con, por supuesto, abriendo sesión desde el correo que pusiste. Esto suena chino, pero no lo es. Si uno se mete a YouTube, YouTube ya tiene una sesión abierta, si te fijas. Ok, Todos lo ok. tenemos desde Google, entonces si abres el archivo desde ese, te va a dar el acceso directo al video para que lo vean las veces que quieran. Ya les envié hace 8 días, en cuanto se terminó la sesión, les envié inmediatamente el capítulo. Entonces también ya lo deben tener. Si no, lo vuelvo a enviar y lo vuelvo a incluir todos. Pero ya fue enviado y si alguien definitivamente no le llega, me avisa y yo les llevo y hacemos otra forma. Está ahí. Y también te incluyo a ti, a los que quieran también de los otros del París de Cortázar, también para que lo tengas ahí, que te llegará igual a través de una invitación a un canal de YouTube privado. Perfecto. Esa, por lo que entiendo, no llega a la bandeja de entrada del correo, sino como en
en mi página de YouTube. Revisar en todo. Yo te diría Ok, revisar en principal y revisar también en spam. Ahorita, lo va. que pasa es que aquí la conexión no sé qué tan buena es, pero voy a ponerlo a cargar ahorita. Y esta noche, pues a lo largo de la noche les debería llegar, pero si no les llega hoy, les debería llegar mañana. Pero métanse al spam y métanse a todas partes, a YouTube, porque ahí les va a aparecer. Paredro Podcast compartió un video privado con ustedes. Perfecto. Mil Llega gracias. al correo que tengan registrado, les llega un correo de YouTube y abren Exactamente. sesión desde ahí. A veces se demora un poco, pero lo importante es que cuando pida el correo electrónico no utilicemos el de nuestra cuenta de YouTube, sino que utilicemos el correo que está registrado en el club. Porque si lo abrimos desde YouTube, es un video privado que No te solamente va a abrir. está abierto por la persona que tenga el correo electrónico al que Camilo le manda eso. Ya lo vi, Exacto, sí por lo eso es tan tengo. importante, exacto, y por eso es tan importante abrirlo desde ahí. Entonces así te van a llegar todos. Perfecto. Mil gracias. Cualquier cosa me escriben y si alguien tiene problemas abriendo lo que sea y vemos otra forma, pero esa es por lo general la más fácil y la más tranquila. Bueno, muchas gracias, mucho ánimo. Acuérdense que esta novela tiene de todo, pero creo que esta sesión avanzamos, nos tomó un poco más de tiempo, no importa porque siempre hay que hablar de Cortázar, pero piensen mucho en ese capítulo 93. Ese capítulo 93 yo creo que es el punto de partida conceptual que cierra todas las caminatas de París, cierra lo conceptual mental y ya se manda en otra cosa. Mil Vale. gracias a todos. Gracias a Que todos. tengan una Gracias, feliz Juan. Bueno, noche. Camilo. Nos Gracias. vemos. Hasta Gracias, luego. Camilo. Gracias. Chao. Gracias. Chao.